Cuando llegamos con el doctor Lao a la Caja del Seguro Social, se había hecho un estudio de actuarial en toda la historia, desde el 2009 hasta el 2019. En 10 años, uno se había hecho, con números del 2012. Y había un provisional con fecha del 2016 que no se había circulado. Eso era todo lo que había. Y había una disputa cerrada entre los actuarios de la caja y la junta técnica, quien era responsable de hacer el estudio. Uno se pasaba la pelota al otro y como nadie se la ponía, no se hacía. Ese era un parte del problema. El otro problema que había era que no había estado financiero. Durante 5 años no hubo estado financiero. Estaban en la Contraloría, pero la Contraloría no los procesaba. En el 2018, la nueva jefa de contabilidad se puso los pantalones largos, pues digo que las mujeres tienen más pantalones. La señora se puso los pantalones y comenzó a molestar, y en menos de 6 meses salieron los 5 estados. Cuando nosotros llegamos, un estado tomaba 18 meses, 20 meses para hacerlo, nosotros lo hicimos en 5 meses, los estados financieros. Entonces, no había estado financiero, no había estudios actuariales. Dijimos, se van a hacer los estudios actuariales, se van a hacer los estados financieros, y aquí está el informe de la Junta Técnica Actuarial, y ahí empezó un parte del problema. La estructura de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social es esencialmente gremial. Ellos responden a una visión de gremio, no una visión de país. Y los gremios trabajadores, principalmente representados por varios sectores, CONATO, sector salud, FENACEP y los jubilados, principalmente ese sector, y los maestros, ¿ves? Principalmente ese grupo de trabajo, empezaron a cuestionar las recomendaciones de la Junta Técnica de hacer ajustes y pretendían que la Junta Técnica les diera soluciones fuera del marco actuarial, lo cual era una insensatez. Ellos no están, la responsabilidad de todas las normas actuariales dan una respuesta actuarial. Entonces no aceptaban los trabajos. Quiero decirte que nosotros como administración también hicimos la tarea y presentamos los distintos escenarios. Y la diferencia entre lo que hacía la administración y lo que hacía la Junta Técnica Actuarial era marginal. Cuando dice meter dinero fresco es que el Estado tenía que asumir el costo de transición, porque no alcanzaba. No había medida paramétrica que diera el 100% de la solución del tema. No la hay. ¿Por qué? Porque cada día hay menos cotizantes y más beneficiarios. Tú te imaginas que cuando solamente esté Arosemena cotizando y vayamos 20 que estemos aquí, él tiene que entonces proveer la pensión de los 20 que estamos aquí sentados. No es posible. Ese es el gran problema que tenemos acá. Entonces la sociedad panameña le dice al gobierno, resuelve, pero no me pongas impuestos, pero no me cambies las medidas paramétricas, pero no me cambies esto. Y entonces salen argumentos realmente banales, como decir, las deudas de los empresarios que no han pagado son menos de 300 millones de dólares, el hueco es de 1.000 millones. Aunque me pagaran todo, no lo resuelvo. Ese no es el problema. Que los diputados están comprando bates caros, que los diputados tienen promotores comunales. Eso es cierto, ese es parte del problema de la sociedad. Pero aunque eso no pasara, el problema es otro. El problema es que la estructura del sistema es insostenible. Entonces, en todo este contexto llega el diálogo. El diálogo nace... El diálogo, a su juicio, ¿ha funcionado? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué razón? Yo creo que el diálogo no funcionó. Nosotros fuimos muy ingenuos, primero en querer hacerlo más amplio. ¿Por qué? Porque era un problema nacional. Las centrales sindicales e inclusive empresariales insistían en que fuera un diálogo tripartito. Los sindicatos que están ahí en la mesa de la Junta Directiva, los empleadores que están ahí y el gobierno. Pero vamos a ser francos, los sindicatos que están ahí no representan a la mayoría de los trabajadores, sino a los gremios sindicales, que son los menos. El sindicalismo en Panamá no llega al 20% de la fuerza laboral. La representación empresarial que hay ahí tampoco representa a la mayoría de las empresas. ¿Por qué? Porque hay infinidad de empresas que no son miembros ni del sindicato industrial, ni de la Cámara de Comercio, ni de ninguna de esas organizaciones.
Y hay muchos microempresarios y pequeños empresarios que no son parte. Y el gobierno representa una facción, que es el partido de gobierno, no a toda la sociedad, vamos a ser francos. Entonces, ¿qué sucede? Era un diálogo cerrado, y en eso yo tengo que dar el crédito al doctor Lau. El doctor le dice, vamos a abrirlo a la sociedad, porque este es un problema de sociedad, y vamos a sentar a las mujeres que tienen un perfil de beneficio muy bajo. Y en ese sentido, usted que estuvo en la caja, usted que participó activamente del diálogo, usted que es economista y que ha estudiado los modelos de pensiones de otros países, ¿cuál piensa usted o cuál sería, según su juicio, el modelo al que debe transitar Panamá? Yo creo en el modelo de la capitalización individual. Ok. ¿Por qué creo en el modelo de la capitalización individual? Porque el modelo de solidario o de inicio definido es un modelo de subsidio. Creo que lo dije en este momento y lo aprovecho. Una persona que se jubila con $1.500 para pagarle esa pensión necesita casi 20 personas que ganan menos de $600 para pagar la pensión de una persona que le da una pensión de 1.500. Necesitas 20 trabajadores de menos de $600 para pagar una pensión de $1.500. Pero una persona pensionada con 1.500 cuando está activo, con lo que pone, ¿cuántas pensiones paga? Paga la de uno que gana menos de $600. Entonces tú tienes que una persona que gana $2.500 con lo que paga, cubre la pensión de uno que gana 600. Pero cuando él llega a la jubilación necesitas que 20 que ganan menos de $600 lo mantengan a él. Eso es injusto. Te doy otra, más consona con la vida útil, que la vida de expectativa de vida que va a tener. Esa era parte del tema. Entonces, la otra cosa que decimos, y aquí es donde todo el mundo llora, ¿cómo va a financiar el gobierno los bonos? ¿Cómo voy a financiar yo el déficit que todavía no me alcanza? ¿De dónde saco la plata? Nosotros decíamos, Panamá tiene la más baja tasa de recaudación fiscal de América Latina. Hay dos formas de hacerlo. Mejorar la eficiencia en la recaudación fiscal, pero aún así no va a subir mucho más. O crear un financiamiento especial para poder fondear esos déficits que estamos asumiendo. Nosotros hicimos los cálculos en la época y nos daba cerca de $700 millones si subíamos el ITBM de 7 a 10%. Y eso es transparentar las cuentas, decirle al gobierno, al pueblo, ¿sabes qué? Tú quieres mantener este nivel de beneficio, esto cuesta tanto. Y lo vamos a pagar. Esa es la forma transparente de hacer las cosas. Bueno, las primeras reacciones de oposición a eso salieron de autoridades del gobierno central. Dijeron que no se puede tocar los impuestos. Se tienen que tocar los impuestos tarde o temprano. Como también se va a tener que reformar la estructura de impuestos, que aquí los que más ganan son los que menos pagan. Todas esas cosas tenemos que hacerlas como país. Pero a nadie le gusta escuchar eso. Suena feo, suena grosero, casi comunista hablar así. Y hemos dejado que este discurso que necesita la sociedad quede en manos de los que menos les interesa que esta sociedad funcione. Porque no hemos tenido la madurez de asumir las responsabilidades como nación. Ese es el drama que estamos viviendo. Entonces yo te digo, sí, nuestro esquema incluía todas estas cosas. Y en ese esquema, tú no necesitabas tocar las medidas paramétricas ahora. Ese era el esquema que nosotros planteamos. Lamentablemente, nunca pudimos sentarnos a discutir con el gobierno central, porque el gobierno central, por una razón u otra, tan ocupado, vino la pandemia, después abrimos el diálogo, o sea, no se dio una posición de Estado. Y si no hay la suficiente confianza de los que están en el mixto, de hacer aportes extraordinarios porque la administración es ineficiente, ¿por qué razón yo, miembro del sistema mixto o cotizante del sistema mixto, voy a tener la certeza de que se va a cumplir la palabra de devolverme ese dinero? Muy buena pregunta. Porque, uno, los bonos de la nación se emiten contra una capacidad de endeudamiento. Eso va a ajustar la capacidad de endeudamiento del gobierno central para poder pagarlo. Y en segundo lugar, yo te estoy dando una fuente de ingreso. 3% del IBM, que va a ser recursos que van a entrar a la caja para poder aliviar ese problema.
Por eso te estoy garantizando que los bonos Ok. van a tener una fuente de ingreso. Ok. ¿Ves? Que va a ir reponiendo y entonces el gobierno va a poder pagar. ¿Por qué? Porque el ITBM va subiendo en el tiempo. Entonces va a ir subiendo, entonces va a ir pagando, va reponiendo y en un momento dado que la gente como tú cuando les llegue van a saber que ahí están sus dineros invertidos. He escuchado a funcionarios, incluyendo al doctor Lao, diciendo, bueno, es que la realidad que tenemos hoy es conocida desde hace mucho tiempo. La diferencia es que ese momento cero, está cada vez más cerca y ya llegó. No, ya llegó y yo te voy a cantar lo que van a hacer. Van a tomar dinero del mixto para pagar esto. Yo lo que estoy diciendo, tómalo, pero respáldamelo con un bono que el gobierno va a pagar.